Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Esto es Contando el cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro con el pianista, director Roberto Bufo. Hola maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gustazo estar con usted. Muchas gracias. Antes de poderlo conocer, me gustaría preguntarle algo. Sí. ¿Sabe dónde viene el apellido Bufo? El apellido Bufo es piamontés. Mi bisabuelo, que fue el primero que emigró a la Argentina a fines del siglo XIX, se llamaba Giacomo Bufo. Giacomo es Santiago, en italiano. Y él era de un pueblito muy cerca de lo que yo llamo la triple frontera, entre Suiza, Francia e Italia. Digamos, nacido en ese pueblo con ciudadanía italiana, pero por ejemplo el apellido Buffon, que es agregándole una O y una N al final, existe en Francia. Sí, y yo creo que en realidad es el mismo apellido. Yo soy un francófilo, confeso, y me da vergüenza saber, yo hablo muy bien francés y no hablo italiano casi nada, muy poquito. Bueno, ya. Pero ocurre que con el sistema de alianzas francesas en la Argentina, la enseñanza del francés ha estado muy bien organizada, cosa que no ha ocurrido con el italiano. Pero antes de morirme voy a aprender italiano. Pero el apellido es del Piamonte, de las zonas de los Alpes que limitan con Francia y con Suiza en el noroeste de Italia. Sí, le preguntaba porque yo en lo personal yo no lo había escuchado. Sí. Y como dice Buffon, claro. Para nosotros es muy común. Sí, y Buffon el apellido fue el apellido del arquero de la selección de Italia por bastante tiempo. Sí, pero el apellido Bufo es muy raro en la Argentina. Yo no conozco otra familia que tenga ese mismo apellido en la Argentina, pero por ejemplo yo estuve en Ellis Island, que es la isla que queda al frente de la Estatua de la Libertad en Nueva York, y ahí hay, estoy hablando hace, no sé, 30 años atrás, y hay una computadora donde uno podía ingresar el apellido de uno y salían todos los bufos que había en Estados Unidos. Mire, sí, sí. Qué interesante. Sí, sí. Maestro, cuéntenos, bueno, sabemos que es argentino, pero cuéntenos exactamente de qué provincia es y ubíquenos más o menos así brevemente para que la gente sepa dónde queda la provincia. Yo soy de la provincia de Tucumán, que queda en lo que llamamos la Argentina el NOA. O sea, NOA significa noroeste argentino, que es la zona bien colonial, donde de hecho el virreinato tenía una gran sede en la provincia de Córdoba, que queda a unos 600 kilómetros abajo de Tucumán, y la región se llamaba Córdoba del Tucumán. Ese era el nombre, claro. La provincia de Tucumán es la más pequeñita del país. Debe ser de tamaño más o menos como Nayarit en México. Y la ciudad de Tucumán, para que la gente lo sepa, es como Monterrey en México, porque es la gran ciudad del norte, con una universidad muy importante, casi 80.000 alumnos. Las provincias vecinas tienen sus universidades, pero mucha gente va a estudiar a Tucumán por el prestigio de la universidad y el valor del título. Así que es como si fuese Monterrey en México. Yo vivo, Tucumán queda a 1.300 kilómetros de Buenos Aires, queda lejos. Es lejos de Buenos Aires, sí. Bueno, lejos, es que Argentina es un país grande. Sí, Argentina es el octavo país más grande del mundo, imagínense. Y queda hacia, digamos, de Buenos Aires, yendo justamente en dirección noroeste. Y ahí llega a Tucumán, que es la provincia donde termina la gran llanura argentina y comienza la montaña. Pero yo no nací en San Miguel de Tucumán, que es la capital de la provincia, sino en un pueblo que se llama Monteros, que queda 50 kilómetros al sur de la capital. Muy bien, maestro. Mire, hay un tema que me gustaría tocar antes de entrar a la música, porque ese es nuestro tema principal, pero para usted la educación, para mí la educación es un factor importantísimo. Siempre he dicho que la persona que se prepara, que estudia, tiene 1000 posibilidades de desarrollarse, de salir adelante, de luchar por ser mejor, por tener un mejor puesto en este mundo, ¿no? Pero para usted, ¿qué es la educación? Para mí es fundamental.
Pero yo siempre les digo cuando me preguntan los chicos, porque yo tengo un montón de títulos que si los nombramos tardamos 15 minutos. Díganos nada más cuántos tiene para que la gente sepa. Después de la secundaria, 15. 15. Y ahora estoy haciendo 2 doctorados más. Todavía dos doctorados más. Pero vamos a decirle al público que no son todos sus títulos, no son en música. Son todos en música, no. Hay química, no, claro, yo soy farmacéutico, soy ingeniero agrónomo, tengo maestría y doctorado en ingeniería de alimentos. Eso me aliviana porque yo pensé que era el único loco que estudiaba cosas que diferentes. Que no tenía nada que ver. Exactamente. Y bueno, esas cosas que pasaron mis padres que ya no están, cuando yo les dije que quería ser músico, era gran escándalo, gran en la familia, porque yo vengo de una familia donde no hay músicos antes de mí y creo que no los va a haber después. Así que soy el avis rara de la familia. Así pasa aquí con muchos jóvenes. La gente, los jóvenes que quieren estudiar música o ser algo del arte, les dicen, no, primero estudia una carrera. Sí, no, me dicen, primero, sí, mi papá era primero estudia algo, ¿de qué vas a vivir? Sí, al final terminé viviendo de la música, que es lo más irónico de todo. Pero yo no reniego de mi educación como científico, porque justamente los chicos jóvenes que me preguntan cómo hice, y les digo, miren, la condición necesaria es el talento, pero la condición suficiente es la voluntad. Y voluntad es decir, sentarse y estudiar y tener disciplina y orden. Yo lo que me alarma un poco de las generaciones que me siguen es la falta de disciplina, porque yo creo que el orden y la disciplina sí son partes de la vida. Yo soy muy católico y una vez una tía prima hermana de mi mamá, que todavía vive en Buenos Aires, me preguntó y le digo, mire tía, yo sabía que tenía una inteligencia especial, porque sería estúpido, pecaría de falsa modestia si no fuese consciente de eso. Pero le digo, lo que hice fue el mandato de Dios, que fue usarla. Claro, yo soy soltero, no tengo familia, yo lo hice intencionalmente para poder dedicarme a hacer lo que quería hacer. No hubiese tenido todo ese bagaje académico con una familia y el tiempo disponible, estudio, exactamente. Y bueno, con los años he conocido el mundo, ya no sé cuántas veces fui a Europa, estuve en Tierra Santa, estuve en el Lejano Oriente, estuve en el Medio Oriente, estuve en Australia, Nueva Zelanda y así empiezo a contar, ¿me entiendes? Ahora en enero me voy a hacer un crucero por el Amazonas. Hola, maestro. Claro, porque Brasil... Sí, no, porque... Era lo que le faltaba. Claro, sí, no. Río de Janeiro y Sao Paulo, todo bien, pero yo quiero ir a conocer el interior. Cuando estuve en Yucatán, a la playa debo haber ido 5 minutos, por lo que yo quería conocer eran los cenotes y la selva, y irme a Chichén Itzá, obviamente. Claro. Acá en México, en el DF, me conozco todo. Todo lo que hay que conocer de historia lo conozco. Soy un fanático de los muralistas mexicanos, pero mi favorito es Siqueiros. Mi favorito Entonces, es Siqueiros. Ir yo creo que a Guadalajara, donde también hay de Siqueiros. Bueno, para mí el que está en el Palacio de Bellas Artes, el de la Libertad, es fabuloso. Máximo, es fabuloso. Maestro, mire, aquí pasa un fenómeno, no sé si en Argentina pasa lo mismo en el aspecto de la educación. Sí. Aquí hay un mandato institucional del gobierno en donde pues la obligación máxima es estudiar hasta el bachillerato o la preparatoria, que aquí lo llamamos o medio superior. Ya con eso puedes ir a una empresa y solicitar un empleo. Sí, así es. Y muchos jóvenes se conforman con eso. Sí, bueno, el problema en la Argentina por lo menos es que hay una crisis de trabajo para la gente joven en este momento en la Argentina muy seria. Y yo creo que ya la preparación obligatoria no alcanza. No alcanza. Hay que tener un título universitario y reconozco que hay títulos universitarios que son más marketables que otros, ¿no? Eso es obvio, como en todos lados. Yo, por ejemplo, el doctorado que estoy haciendo ahora es en estadística y me encanta la ciencia de datos. Bueno, yo toda la vida me fascinó la matemática, toda la vida. Y uno de mis doctorados es en humanidades, créase o no, que escribí sobre el pasaje del romanticismo al neoclasicismo en el arte argentino. Pero me encanta sentarme a hacer modelos matemáticos en la computadora, por eso digo, en realidad, a ver, si yo tuve cuando tenía 19, 20 años el potencial para ser un pianista de super calibre, probablemente lo tuve. Lo que pasa es que no era mi único interés. Claro. Yo reconozco que no, o sea, si yo veo mi vida, que ahora tengo 61 años, para atrás, y digo,
podría haber hecho haber tocado el piano y nada más en mi vida, y la respuesta es probablemente no. Claro. Probablemente no, porque tenía otros intereses. Bueno, si volvieran a hacer, haría lo mismo, me imagino. Probablemente haría lo mismo, y en vez de 7 doctorados tendría 15, no lo sé. Claro. Pero probablemente haría lo mismo. No, yo no me arrepiento de mi vida para nada, no para nada. Por eso yo le insisto la importancia de que los jóvenes no se queden en la preparatoria, sino hagan su licenciatura, su maestría y su doctorado. De 10 personas que empiezan el doctorado terminan 2. Claro, sí, no, sí, en la Argentina justamente ahora hay una tremenda crisis en el sistema universitario, porque el gobierno quiere auditar las universidades se resisten por la autonomía, porque en la Argentina las universidades no se llaman Universidad Autónoma de, como es en México, sino Universidad Nacional de, pero dependen también del gobierno federal y son autónomas. Claro. El problema que tenemos es que hay un porcentaje de graduados ínfimo para la cantidad de gente que está estudiando. Entonces es como que se gastan recursos para producir poco. Pero eso es también una cuestión de disciplina. Yo creo que la formación académica en la Argentina es muy buena, porque cuando yo me fui a Estados Unidos, yo me fui primero a Estados Unidos con una beca para hacer la maestría en ingeniería. Estuve en Nebraska y después me fui a Minnesota, que era una universidad aún más importante. Y después los doctorados en música los hice siendo investigador postdoctoral como ingeniero de alimentos en la Universidad de Minnesota, y me lo pagué yo. Claro. Ya no tuve beca para eso. Y yo no estuve en ningún otro lugar que en la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, la Universidad de Tucumán me preparó lo suficiente como para que yo pudiese ir a Estados Unidos, y no tuve ningún problema académico. Por supuesto, me mataba estudiando, pero como les repito, el talento es la condición suficiente, necesaria. La condición suficiente es la voluntad. Claro. Maestro, tengo una duda muy grande. ¿Por qué escoge usted el piano? Como un joven, o bueno, no sé a qué edad usted se decidió en realidad es muy pintoresco, porque yo, en el pueblo donde yo nací, en primer lugar, mi papá no quería que yo estudiase nada de música, porque para él los músicos eran todos unos perdidos en la vida. Entonces lo único que había en mi pueblo era piano, o sea que en realidad como que el piano me eligió a mí, no, yo no elegí el piano, porque por ejemplo me arrepiento de no haber estudiado cello y me arrepiento de no haber estudiado el oboe. Claro. Esos dos instrumentos me encantan, pero bueno, ya después ya no tuve tiempo, ya aprender un instrumento nuevo a esta altura de la vida ya creo que no, pero me interesé hace 4 o 5 años en el órgano y empecé a estudiar seriamente órgano. ¿Hay algo, características que tiene el órgano que se compaten con su carácter de usted? Es que me encanta lo que escribió Bach para órgano. No, yo me largo a llorar directamente. Hay cosas que son fabulosas para el órgano. Y si bien tiene con el piano la cosa común del teclado, es otra cosa, porque el piano es un instrumento de percusión y uno tiene el pedal de resonancia que prolonga el sonido. En el órgano es un tubo que uno aprieta la tecla, se abre la válvula, entra aire y suena. Si uno la suelta, deja de sonar. Claro. Entonces, en el órgano hay que tocar todo mucho más como reptando en el teclado. Hay que tocar muchísimo más ligado. Después tiene la pedalera, que es como si fuese otro órgano. Yo no puedo, todavía toco descalzo, porque no puedo, con las zapatillas me resulta muy incómodo. Entonces me saco los zapatos y toco descalzo. Claro. Es otra cosa el órgano y otro repertorio. Ahora, lo formidable de escuchar lo que uno hace en un órgano en una iglesia es una sensación única. Hace poquito aquí en Querétaro vino un italiano. Un organista italiano. Muy importante y se llenó la iglesia. Seguro. Aquí, estuvo fantástico. Pero, por ejemplo, ¿a qué edad fue cuando decidió usted dedicarse a la música? Y a la música, más o menos, ¿cuántos años tenía? Es que en realidad yo estudié música toda mi vida, pero no, empecé muy niño, debo de haber tenido 11, 12 años, ya grandecito. Ya recién cuando empecé a estudiar seriamente el piano, porque bueno, en mi familia no había ningún estímulo como para que yo estudiase piano. La que se dio cuenta de mi talento fue mi abuela materna,
que tocaba el piano como amateur. Y había un piano en su casa. En mi casa no había piano. Yo me iba a la casa de mi abuela a estudiar piano. Y a hurtadillas de mi papá. Era lo que decía, escondido. Sí, a escondidas de mi papá. Que después se enteró que yo sabía tocar. Después fue muy gracioso porque yo empecé a tocar en público y mi papá ni siquiera sabía que yo tocaba el piano. O sea que parece una historia de Almodóvar, más o menos. Sí, parece una historia, vida, parece una historia costumbrista. Bueno, y bueno, yo estudié, me recibí de profesor de piano en el conservatorio a medida que hacía también las carreras en la universidad. Y después cuando fui a Estados Unidos, lo de la dirección de orquesta fue una casualidad. Un profesor de piano me dijo, vos te sobra, dice, con lo que sabes de música. Y bueno, me largué, audicioné por puro instinto y entré al programa. Claro. Increíblemente entré al programa. Era lo que le iba a preguntar, ¿cómo dio ese salto, no? Y sí, porque yo ya, o sea, cuando yo empecé a estudiar dirección de orquesta, yo ya era ingeniero, ya era farmacéutico, ya tenía la maestría en ciencia y tecnología de alimentos. Y bueno, de golpe se dio la oportunidad en Estados Unidos. Nadie me dijo que no lo hiciese y bueno, sí, ocurrió. Yo cuando termino toda mi educación en Minnesota, yo me quedé 2 años más porque en esos 2 años de postdoctorales en ingeniería termina el doctor en música. Y después me fui a trabajar a Canadá. Y estando a Canadá, el rector de la Universidad de Tucumán me ofreció el cargo y me volví a la Argentina en el 2004 y de eso ya hace 20 años. Pero a ver, permítame antes de que sigamos, el ser director de una orquesta es muy diferente a ser un pianista o hacer música, porque, bueno, no sé si yo lo entiendo de esta manera. Es muy diferente. El músico es como muy dentro, muy solitario, ¿no? Pero ya de director tiene que ver la vida de un montón de gente, ¿no? Así es. Me decía el director Jorge Bulacia que casi ya es como un psicólogo, porque pues tiene que estar al pendiente de todos los problemas, ¿no? Así es. Bueno, mi primer profesor de dirección me dijo, puedes ser un excelente músico, pero si no sabes manejar gente no puedes ser director. Claro. Lo cual es cierto, porque en realidad el director, la función del director es convencer desde el conocimiento y desde los movimientos y desde la empatía con la gente, que la gente toque y haga música en combinación con uno. Claro. Y yo he dirigido varias orquestas y a veces esa comunicación existe y otras veces no tanto, no se da y con algún grupo sí, con el otro no. ¿Y por qué? Nadie lo sabe. Sí, esas cosas que simplemente cosas humanas que no sabemos, ¿no? Simplemente hay orquestas que son muy difíciles, muy difíciles. Entonces usted es el director de la orquesta de la Universidad Nacional de Tucumán, que es profesional, no es de alumnos. Claro. Porque la Universidad de Tucumán también tiene una orquesta juvenil que la dirige otro director. Que es la orquesta de formación. De hecho, varias de la gente que están en la orquesta de la universidad, en la profesional, fueron miembros de la juvenil antes. Ajá. Pero eso le explicaba a la gente, creo que anteayer, que en la Argentina hay 3 orquestas sinfónicas profesionales que dependen de universidades, San Juan, Mendoza y Tucumán. Y se formaron todas a imagen y semejanza de la orquesta del UNAM. La orquesta de la UNAM es una orquesta profesional, buenísima, que tiene muchísimos años, casi 100 años, ya mucho prestigio, y esa fue la primera en Latinoamérica, la primera en Latinoamérica, y a partir de ahí empezaron a surgir orquestas sinfónicas profesionales en el resto de Latinoamérica. Claro. Sí. Maestro, pero a ver, cuéntanos, ¿cuántas temporadas lleva ya en la orquesta? ¿Son 3 o 4? En la orquesta de la universidad. En Tucumán. No, ya debo llevar como 15. ¿Como 15? Sí, creo que esta es la 15 o la 16, ya no me acuerdo. Pero ha dejado algún tiempo, ¿no? Sí, yo estuve del 2004 al 2009, ahí me fui de la universidad por motivos políticos que no vienen al caso. Como en todos lados. Como en todos lados, y volví en el 2016. Y estoy a cargo desde el 2016. Esta es la temporada 9 o 10, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La 9ª desde que volví. ¿Ese es su gran amor, la orquesta? Sí. O sea, si yo tengo que elegir qué hice en mi vida, sí, me quedo con ser músico. Pero yo yo siempre digo que soy primero pianista y después director. Porque si hay algo que es muy importante en la comunicación con
con los músicos en una orquesta es justamente el hecho de que uno sea tan buen instrumentista como lo son ellos. Claro. Eso es importante. Entonces, como yo he tocado mucho el piano, toco el piano todo el tiempo, toco como solista, entonces es como que, bueno, este toca un instrumento, después dirige y no al revés. Pero realmente la orquesta es lo que le ha mantenido a usted en Tucumán. En realidad porque sí. usted podía estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, yo el año pasado lo perdí a mi papá que ya tenía 92 años y 6 meses después, tristemente, a una hermana menor. Y hay un periodista de Tucumán que siempre me hace reportajes y creo que fue 6 meses antes que murió mi papá, en el 2022, me hace un reportaje a la tarde, me acuerdo, hacía un calor en Tucumán, porque ya era octubre, noviembre, hacía muchísimo calor. Y me pregunta, ¿cuántos idiomas habla usted? Le digo, hablo 3, inglés, francés y español. Y me dice, ¿y qué sigue haciendo en Tucumán? Esa era la pregunta, no era cuántos idiomas yo hablaba. Y le dije, mire, le digo, para mí va a ser un punto de inflexión la muerte de mi papá. Y 6 meses después murió mi papá. Yo creo que en Tucumán ya hice mucho, me falta por hacer porque ideas creativas no faltan. Hace un tiempo dirigí una ópera, que fue la primera vez que hice ópera en Tucumán. He dirigido ópera en Rumania bastante, ya lleva como 6 o 7 óperas dirigidas. Me encanta, la ópera es algo que empezó después en mi vida, porque yo empecé como director sinfónico, con orquesta en el escenario. Trabajar con una orquesta de foso es otra cosa, con los cantantes y el coro en escena, eso es otra cosa, muy distinto. ¿Qué compositor usted interpreta con más frecuencia? Hay muchos que me gustan, pero si tengo que elegir, Manuel de Falla, Brahms, Beethoven, sí, muchísimo, Bach, muchísimo, Bach sobre todo el repertorio de órgano. ¿Hay alguno de ellos que es para usted un poco más difícil o laborioso? Bueno, son todos, Brahms, toda la música. Yo me recibí con el concierto número 2 de Brahms en la Universidad de Minnesota y escribí mi tesis en piano sobre Turina, sobre Joaquín Turina, el compositor español, que fue contemporáneo de Manuel de Falla. Pero Manuel de Falla, como murió en la Argentina, porque cuando la dictadura de Franco asesina a García Lorca, Manuel de Falla decide irse de España y nunca volvió. Claro. Murió en Argentina, en Altagracia. Y yo toqué hace unos años en el museo, la casa donde él vivía en Altagracia, en Córdoba, ahora es un museo, y yo toqué el recital y después la curadora del museo me abrió el piano donde componía Manuel de Falla y yo me puse a llorar. Directamente me puse a llorar, digo, no puedo creer que estoy tocando en el piano que tocaba Manuel de Falla. Bueno, son cosas de la vida. Son cosas de la vida que pasan, sí, sí. Pero soy muy buen intérprete de música española. Le tengo mucho sentimiento, mucho feeling con la música española. También he tocado románticos. Últimamente me he interesado mucho por los clásicos y los neoclásicos del siglo XX. Me gusta mucho porque, a ver, en realidad, en la historia de la música, el único periodo hiper emotivo de la historia de la música es el romanticismo, porque en realidad en el clasicismo o en el siglo XX se empezó a escribir una música más racional, más pensada, más estructurada, y eso va bien con mi forma de ser, claro. ¿me entiendes? Por eso me gustan tanto, estilo, ¿no? Claro, y en teoría de la música lo que más me gusta enseñar o hablar es sobre forma sonata, que es una forma particular, las formas en que se escribieron sonatas y sinfonías, que es una estructura particular en música, eso me viene al pelo a mí como ingeniero que soy, ¿no? Sí. Maestro, vamos a centrarnos un poquito más en que es pianista. ¿Sigue tocando usted frecuentemente? Sí, mucho. Hago mucha música de cámara, Me encanta tocar música de cámara. Pero esto es fuera de la orquesta, ¿verdad? En realidad sí, son conciertos extras que organizamos. Me invitaron ahora para el año que viene a un festival de pianistas en Bolivia, así que tengo que estudiar mucho. ¿Toca solo o tiene por unos años tuve con 2 franceses amigos míos, tuvimos un trío que se llamó Trío Franco-Argentino y tocamos bastante. Están los videos en YouTube. Por supuesto los chicos después no pudieron venir ya cuando formaron su familia, son bastante menores que yo, ya no pudieron venir tanto a la Argentina.
ni yo ir para allá, pero sigo tocando bastante, bastante. Hace mucho que no doy un recital de piano solo, hace mucho, y tengo compromisos para tocar con orquesta el año que viene en la Argentina, así que en realidad es sacarle tiempo al tiempo. ¿Recuerda todavía su primer concierto solo ya siendo un profesional? Profesional, no sé, porque en realidad el profesionalismo entró en mi vida como con tanto gradualismo. O sea, yo empecé a cobrar. Bueno, su primer concierto. Yo empecé a cobrar dinero. Su primer concierto, digamos, ya con gente ahí. Con gente, público. Y tenía 13 años, Ay, 14. Chico. Claro, yo empecé a enseñar a los 11, empecé a estudiar piano a los 11 y a los 14 años estaba tocando en público. Claro, es decir, es más, tuve un profesor de piano en Estados Unidos que me dice, sos un pianista natural. Claro, nato, eso sí. Claro, eso es gente que aprendió porque aprendió. ¿Tocaba algo en particular que ahora ha cambiado? ¿O sigue siendo las mismas? No, en realidad, a ver, yo no enseño piano, no me interesa enseñar piano, me gusta mucho más enseñar historia de la música o teoría de la música, mucho más. Dirección, he enseñado algo, pero no mucho. O sea, me gusta la parte académica, enseñar, porque yo tengo un doctor en musicología, entonces para mí enseñar historia de la música me fascina. Y nunca racionalicé la técnica del piano, en realidad no la racionalicé ni siquiera como para decir que yo podía enseñar a partir de la racionalización de la técnica, no lo hice nunca. Y hay gente que me lo reclama, ¿cómo lo vas a enseñar? Le digo, pero sí, yo no sé ni qué decirle a la gente. A ver, porque no es lo mismo enseñar a alguien iniciación musical, enseñarle a tocar el piano, que dar una clase de piano de interpretación de un pianista que ya tiene la técnica formada, y entonces uno lo que hace es hablar de música en la clase, no de que pon la mano así o allá o el dedo sí, el dedo aquel no, eso la verdad que yo no lo hago, no lo haría, no lo he hecho nunca y ya creo que no lo voy a hacer. No. ¿Tiene piano? Me imagino tiene piano en su casa. Sí, en mi casa tengo 2 pianos eléctricos con los cuales practico, porque puedo practicar a las 2 de la mañana, porque soy un insomnio crónico, poniendo el volumen a 0.1, entonces no molesto a nadie, pero tengo un piano de cola pequeño y tengo un órgano de iglesia en mi casa. ¿En su casa? Claro. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros que no sabemos mucho de música, ¿qué diferencia hay entre un órgano de cola larga y uno que es simplemente el órgano así como, vamos, chato, no sé cómo llamarlo, recortado? Pero usted dice el órgano de tubos. No, el piano. El piano vertical o el piano de cola. No, son 2 cosas diferentes. En realidad, para dar concierto, el piano tiene que ser de cola. Claro, el piano vertical fue una caja de resonancia. Claro, sí, el piano vertical es un invento comercial para acomodar un piano en un lugar pequeño. Claro, yo empecé a estudiar en un piano vertical, que era el piano que estaba en la casa de mi abuela. Pues sí, el que ya no existe, ya se vendió, no existe más. Pero el piano que yo tengo en mi casa, claro, es un piano de cola. Sí, un piano vertical es un piano de estudio, pero no es lo mismo. El manejo de los pedales no es igual. No, hay diferencias, pero hay muy buenos pianos verticales que sirven para estudiar, o sea, para mover los dedos. Pero nunca un piano eléctrico o electrónico va a superar jamás. Uno de cuerdas. No, imposible. Así más perfecto que por más perfecta que sea la digitalización, no. Son muy prácticos. Para estudiar. Por ejemplo, qué sé yo, para si uno está en una iglesia sin órgano y tiene que hacer un sinfónico coral y hay una parte de órgano pequeña. Por ejemplo, el Requiem de Mozart lo hicimos con un teclado electrónico, porque a pesar de que esa iglesia tiene órgano, arriba en el órgano no entraba todo el coro ni la orquesta, entonces tenía que estar al frente del altar. Entonces, ¿cómo hacíamos? No se puede. Con el órgano arriba es imposible, la coordinación es imposible. Entonces, bueno, se lo usa. O sea, tiene su practicidad. Yo no reniego de esas cosas porque tiene su practicidad y mucha practicidad, pero no es lo mismo que dar un concierto. No, por supuesto que no. Como le hemos mostrado un poquito aquí en Querétaro, muchas iglesias, sobre todo antiguas, tienen sus propios órganos antiguos de madera, claro, y que todavía están en uso. Están en uso. Ahí en Tucumán. En Tucumán hay
A ver, el de la catedral está el de Corazón de María, que es donde yo toco regularmente. Hay una iglesia franciscana que tiene un órgano muy grande, pero la iglesia estuvo cerrada por muchos años por reparación. Está el órgano de Santo Domingo, que creo que está en bastante mal estado, pero por lo menos el de la catedral... y la iglesia de Lourdes tiene un órgano electrónico espectacular. Es electrónico, pero tiene 3 teclados con toda la pedalera. Se puede hacer un recital perfectamente. Así que hay 3 o 4 instrumentos donde tocar, sí que los hay. Sí, sí. Es pasar del piano al órgano es muy difícil. Es difícil, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, sí, es otra Nada cosa. que ver. No. Lo único que tienen en común, por supuesto, todos los organistas empezaron siendo pianistas, es obvio. Claro. No creo que haya un organista que nunca haya tocado el piano, es prácticamente imposible. Pero es muy distinto. Y muy distinto el repertorio y muy distinta la actitud de uno frente al instrumento. Porque un órgano, el piano está más estandarizado. No hay 2 órganos iguales, porque hay órganos que tienen unos registros y los otros no. Sí, depende inclusive del fabricante también. Y no solo el fabricante, también el repertorio. Por ejemplo, en un órgano estándar alemán de la época de Bach no se puede tocar los románticos franceses, los que escribieron para el órgano, porque los románticos franceses necesitan esos órganos espectaculares que suenan tremendo, que son órganos de catedral. Sí, era para llenar todo eso. Es para llenar, no, es otro tipo de repertorio, o sea que no se puede, no es como en el piano. Uno en el piano, bueno, más o menos se adapta, pero en el órgano hay repertorios para cada tipo de órgano, eso seguro. Maestro, que si usted nos pudiera decir algunos pianistas que usted admira, contemporáneos, o de aquel tiempos anteriores. Claudio Arrau, el chileno, tocando Beethoven insuperable. Bueno, Marta Argerich, la pianista argentina, que tiene una técnica que no la tiene nadie. Qué sé yo, Gary Colson, el pianista norteamericano, me encanta. Son muchos, la verdad que Alicia La Rocha, la española tocando, y el maestro Eduardo Núñez me hizo escuchar a Guadalupe Parrondo, la mexicana, que acaba de ganar un premio. Increíble, Dios mío, increíble. Aquí tenemos una queretana, Cabrera, que tiene un auditorio de la misma universidad, que fue el impulso para muchos jóvenes. Ya. Porque fue... Bueno, a quien yo conocía de México sí era Jorge Federico Osorio. Ya. A él sí. Sí, a Jorge Federico Osorio. Aún el maestro Eduardo Núñez, nosotros lo hemos escuchado porque a él le gusta mucho el jazz. Es increíble, increíble verlo tocar. Es muy buen pianista, verlo tocar, sí, así que para bueno, talento esta noche toca Mozart conmigo. Pues, y ya que estamos en eso, ¿por qué no nos cuenta por qué vino aquí a Querétaro? Bueno, vine a Querétaro por contactos, pues, justamente con Rubén Nieva, que usted lo entrevistó, el trompetista de la orquesta que yo dirijo en Tucumán. Recibí la invitación del doctor Eduardo Núñez. Ellos van a ir a Tucumán en noviembre de este año. Así que establecer un convenio de cooperación cultural es importante dentro de Latinoamérica. Y bueno, yo México ya vine 2 o 3 veces, primera vez que vengo a Querétaro y me fascina la ciudad, así que otra vez vendré seguramente. Ya nada más para que vea todo lo histórico que tiene. Todo lo histórico, porque yo en lo histórico sí me puedo estar caminando por las calles de esta ciudad por horas de horas y no me canso. ¿Hoy qué va a presentar, maestra? Esta noche es solo Mozart. Estamos en el Festival ¿Va a ser el Mozart. director nada más? Sí, yo dirijo. Y dirige a la orquesta de cámara de la UAC. ¿Y el día de mañana? Y mañana voy a hacer un recital no solo de Mozart, sino también Beethoven, Haydn, Clementi y Carl Philipp Emanuel Bach. Pero como director. Como pianista. Como pianista. Pero toda música escrita en el siglo XVIII. O sea, todo alrededor del periodo cronológico de vida de Mozart, que fue muy corto, como sabemos, porque él murió muy joven. Pero, digamos, la música clásica del siglo XVIII no es mi especialidad y lo reconozco. Yo soy mucho de tocar siglo XX, mucho de tocar argentinos, latinoamericanos. He tocado Manuel M. Ponce, por ejemplo. Manuel Ponce me encanta su música para piano. Claro. He tocado Villalobos, bueno, Manuel de Falla, Turina, Albéniz, Granados, seguro. Y bueno, los argentinos, Ginastera, Guastavino, etcétera. O sea, soy más del siglo XX. Pero para mí es un desafío tocar esta música. ¿Cómo se adapta un director que viene por
una semana a una orquesta que ya tiene, digamos... Otro director. Sí, un director ya de planta. Sí, que, bueno, que en los realidad, chavos ya lo conocen, claro, ¿no? en realidad el maestro Ortiz preparó la orquesta de la UAC, los chicos leyeron, y es como que yo le di el toque final al concierto. Usted ya era más bien Sí, sí, o sea, las notas ya estaban aprendidas, entonces uno como le pone, es como, no sé, salpimentar la comida que ya está lista, sí, o algo así. Pero eso es bastante más frecuente de lo que parece, ¿no? Pero bueno, si yo vengo con más ensayos, lo empiezo de cero el concierto, por supuesto. Pero a mí me ha tocado también preparar orquesta para otros directorios, por lo menos tener la obra leída, porque el director llegaba más tarde, y bueno, eso en realidad cuando uno escucha la música yo hubiese hecho alguna cosa diferente o algo así, pero bueno, eso es la impronta que le pone cada director a la obra. ¿Quién se enriquece más, el director o los chavos? Ambos. Ambos, sí, sí, ambos, porque como le digo, no hay dos orquestas iguales y no hay dos directores iguales. Si usted hace un concierto con 3 directores tocando, no sé, la quinta de Beethoven, le aseguro que no va a sonar igual, claro, porque sí, cada uno tiene su impronta. Sí, sí. Es como que cada uno toca la orquesta de forma diferente, ¿no? Sí. ¿Cree que en estos tiempos modernos del 2024 la música está en decadencia o sí se está desarrollando? Yo no creo que esté en decadencia, lo que sí creo que en realidad la diferencia entre popular y académico es cada vez más difusa. Yo creo que en realidad la clasificación es música buena versus música mala, porque también hay música académica mala, aburrida, también la hay, como hay música popular horrenda, claro. Que es totalmente pasatista, pero hay música popular muy buena. Claro. Y en realidad el único filtro es el tiempo. Es el que va El único filtro es el tiempo, porque así como que se olvidó música popular, se olvidó música académica también. ¿Y usted ¿no? cómo quiere pasar a la historia? ¿Como científico, investigador o como músico? ¿Qué sé yo? En realidad no tengo ganas de morirme todavía, así que ¿qué pueda pasar? Bueno, yo al respecto le digo lo que esa pregunta se le hicieron a Franz Liszt, nada menos. Y Franz Liszt dice, yo no puedo contestar eso, pregúntenle a alguien ¿qué quedó de mí 100 años después de mi muerte? Claro, claro. Es así. ¿Qué les diría a los chavos de hoy? ¿Vale la pena que se esfuercen y se dediquen a la música? Es una pregunta muy difícil y yo sé que sería demagogo de mi parte decir sí, es todo maravilloso, porque no, es una profesión muy difícil, muy competitiva, hay mucha gente y para entrar a una orquesta uno tiene que ganarle a sus pares, o sea, cuando hay una audición en una orquesta para un cargo, no sé, de oboe, se presentarán una X cantidad de gente que todos llevan años estudiando el instrumento. Sí, no es lo mismo como en otras carreras que, bueno, si no queda en una fábrica, pues claro, aquí es mucho más restringido. Lugares casi muy Así selectos, es, ¿no? es muy restringido, es muy difícil. En realidad hay un porcentaje muy bajo de gente que estudia en conservatorios que se dedican profesionalmente a la música y es harto entendible. O si no, hay gente que se dedica a la docencia. Pero la gente que le gusta tocar, a veces elegir la docencia es como el premio consuelo, ¿no? Claro. Y a veces suele ser un poco triste o dramático, lo cual es peor. Pero no es un consejo fácil. Ahora, lo que les digo a los chicos, esa es una cara de la moneda. La otra es que si es lo que quieres hacer con tu vida, hazlo. Claro. Porque después vas a llegar a los 60 años y te vas a arrepentir. Fíjese, aquí en Querétaro está el Conservatorio de Música de toda la vida y uno encuentra niños desde los 5 o 6 años. Sí. Que van a la primaria en la mañana y en la escuela y al conservatorio en la tarde. Yo esperaría que haya pasado eso en mi casa, pero yo tuve que estudiar el piano escondido de mi papá, lo cual era ridículo. Pero es increíble que, bueno, hay más conciencia hoy en día de parte de los padres. Claro, en realidad hay más conciencia. Y de exposición de los niños a dos cosas. Mire, no solo más conciencia, menos prejuicio. Bueno. Menos prejuicio respecto de lo que es ser músico. Eso, yo creo que eso es más importante que la conciencia, más allá de que ya está harto probado desde un punto de vista psicológico, de que estudiar música da
un toque a la intelectualidad que otra gente no la tiene. Sí, porque podemos pensar que tal vez muchos de esos niños no lleguen. No lleguen. Pero su en formación realidad, que les dan allí pero no solo les va eso, a marcar, maestro. pero no solo eso. Más allá de que los marque como por haber estudiado música, en el futuro pueden ser muy buenos melómanos, pueden ser gente que tenga poder de decisión y que sean mecenas de las artes, lo cual es lo importante. O sea, en realidad en un conservatorio, si de 10 alumnos uno se dedica profesionalmente a la música y los otros 9 son asistentes de concierto, pues bienvenido sea. Porque en realidad son asistentes de conciertos críticos que estimulan al hecho de que, o sea, uno recibe críticas de gente que sabe, y eso no es poca cosa. Sí. Maestro, pues quisiéramos seguir platicando con usted, pero queremos enseñarle la ciudad. Le agradezco el tiempo. Por favor, muchísimo. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos, porque para nosotros un factor importante es de que la cultura se abra. Así es. Que la gente conozca y la oportunidad de conocerlo a usted, porque usted está allá en Argentina, nosotros aquí en Querétaro, y aún esto nos enriquece a nosotros. Así es. Y las orquestas sinfónicas están sufriendo a nivel mundial. Yo creo que son como dinosaurios que se resisten a la extinción. Y la única manera de mantener viva una orquesta sinfónica es que tenga sentido su presencia en la sociedad. Sentido de presencia en la sociedad es que la gente vaya a los conciertos y que siga el Estado, porque en Latinoamérica tenemos el modelo de que el Estado es el que financia una orquesta sinfónica o un coro profesional o un ballet o no sé, una banda sinfónica que los paga el Estado, los sueldos. Tiene que haber interés social para que tal cosa siga existiendo. Maestro, le agradezco. Muchas gracias. Bienvenido a Querétaro. Muchísimas gracias. Esto es Contando el Cuento.